Pues buenas tardes a todas y a todos. Nos encontramos en esta tercera sesión videograbada de nuestro seminario de lo común al mundo común, que, como ya hemos comentado anteriormente, da continuidad al proyecto que iniciamos hace varios meses, varios semestres incluso, que se enmarca dentro de las actividades que se proponen que hemos propuesto como miembros del grupo de trabajo Claxo, Reinvenciones de lo Común. Y durante estos meses hemos estado analizando con una mirada crítica la noción de común de Laval y Dardot, y nos hemos permitido confrontarla con las propuestas de diferentes autores. Ya hemos mencionado aquí a Negri, a Laclau, a Castoriadis. Y por otro lado, los propios participantes de este seminario nos hemos propuesto reflexionar alrededor de las distintas proposiciones políticas que ofrecen Laval y Dardot en su obra común, y son precisamente estas reflexiones las que hemos tenido oportunidad de escuchar en nuestras dos sesiones pasadas y que escucharemos también el día de hoy y en una sesión posterior. Y son estas breves intervenciones de los participantes del seminario las que también alimentan la discusión y el diálogo que llevamos a cabo en la segunda parte de las sesiones. En esta primera parte vamos a escuchar los aportes de nuestras compañeras. En primer lugar, el de Andrea Cervantes Jiménez. Ella es licenciada en Filosofía, próxima a iniciar la maestría en Filosofía Política en el programa de posgrado de la UNAM en Filosofía, y nos presenta una participación titulada De los servicios públicos a los servicios comunes, y nos invita, como ella misma dice, a repensar las fronteras entre lo social y lo político. Entonces, pues, bienvenidos a todos y a todas, y muchas gracias por responder a esta convocatoria. Pues escuchemos entonces a Andrea. Muchas gracias, Montse. Espero que mi texto sirva para abonar a la reflexión que hemos tenido durante meses. Bueno, voy a empezar con la lectura. Como dijiste, se titula De los servicios públicos a los servicios comunes, y es una invitación a repensar las fronteras entre lo social y lo político, porque particularmente pues yo trabajo el pensamiento de Hannah Arendt, y ahora pues siempre me ha llamado como la atención este tema, y creo que Laval y Dardot pues me dieron la oportunidad de abordarlo. En fin, a lo largo del texto común, Ensayo sobre la Revolución en el siglo XXI, los autores Christian Laval y Pierre Dardot explican a través del diálogo con varios y varias autoras lo que ellos entienden por lo común. Lo que pretenden con este diálogo es encontrar modelos alternativos al capitalismo, específicamente al neoliberalismo. Intentarán pensar en nuevas lógicas alejadas de la competencia, la autosuperación y el rendimiento. Por ello reivindican lo común en contra de cualquier tipo de propiedad, tanto pública como privada, y la democracia como una coactividad para la construcción de una sociedad conscientemente autoinstituyente. En la tercera y última parte del libro se encuentran las propuestas políticas, o más adecuadamente, como lo señaló la compañera Montserrat Espinosa, las proposiciones políticas de los autores. La proposición política 7 se titula Los servicios públicos deben convertirse en instituciones de lo común, y es a partir de esta propuesta que intentaré repensar las fronteras entre lo social y lo político desde el pensamiento de una de sus interlocutoras, Hannah Arendt. Primero esbozaré la séptima proposición, para después dar paso a las distinciones arendtianas entre lo social y lo político, y ver si la séptima propuesta de Laval y Dardot se enfoca únicamente en la satisfacción de las necesidades básicas, esto es, únicamente en lo social y no en lo político. Para los autores, decir que los servicios públicos deben convertirse en instituciones de lo común no quiere decir que se espera que el Estado proteja y extienda lo común como propiedad pública, ni que este sea
el encargado de la administración burocrática de la sociedad y de la economía. Y esto se ve mejor si entendemos que los servicios públicos no son únicamente instrumentos de dominación política, sino también son servicios comunes de la sociedad, que si bien han encontrado crecimiento en el poder administrativo, pues de otra manera no hubieran sobrevivido, no se tiene por qué esperar que el Estado sea el único que los proteja y que los organice. En otras palabras, los servicios públicos tienen una doble naturaleza. Son instituciones de la sociedad destinados a asegurar la satisfacción de los derechos de uso y de las necesidades de la población e instrumentos del poder público. Para la Valley-Dardot, entonces, decir que los servicios públicos deben convertirse en instituciones de lo común significa que deben pasar a ser servicios comunes. Así, el paso que se debe de dar para que los servicios públicos se conviertan en servicios comunes es la radical democratización de esto. Esto es, que sean necesidades colectivas, expresadas, debatidas y elaboradas por la comunidad. Y que los nuevos administradores de los servicios sean tanto los representantes del Estado como los trabajadores de esos servicios y los usuarios ciudadanos. La pregunta central de esta propuesta es ¿con qué condición podemos pasar del servicio público al servicio común? Y la respuesta se encuentra, dicen los autores, en la concepción que se tenga del Estado respecto a los servicios públicos. En este aspecto, los autores se apegan a lo que asevera Leon Duguid, que los servicios públicos son una obligación, no una manifestación del poder del Estado, y que los gobernantes no deben dar órdenes, sino que deben actuar como gerentes. Cito a los autores: en pocas palabras, el servicio público no es la manifestación de la soberanía, sino la traducción de una necesidad objetiva que debe ser satisfecha. En este sentido, el Estado debe estar en constante comunicación con sus ciudadanos para estar enterado de sus necesidades a través de agentes con un suficiente marco de acción. Cito: considerar la comunicación social entre los agentes de los servicios públicos y la población como una comunicación que debe llevarse a cabo entre grupos organizados, como los sindicatos u otras asociaciones. Fuerzas que ejercen un poder moral sobre los individuos y que son capaces de orientarlos hacia el interés colectivo. Esto no quiere decir, claro está, que el Estado dejará de jugar un papel respecto a los servicios públicos, pero sí será distinto. No se trata de concebir al Estado como una gigantesca administración centralizada, sino más bien como un garante último de los derechos fundamentales de los ciudadanos respecto a la satisfacción de las necesidades colectivamente consideradas esenciales. Hasta aquí, parecería que la Valley-Dardot se inscriben dentro de aquello que Arendt tanto criticó y denunció: la invasión de la esfera social a las esferas de lo político y lo privado. Una de las notables, dice Arendt, características de la nueva esfera ha sido una irresistible tendencia a crecer, a devorar las más antiguas esferas de lo político y privado. Para la filósofa, esta invasión de la esfera social deteriora el espacio público, debido a que las actividades de este espacio se encuentran subordinadas a la necesidad y no a la libertad. Recordemos que Arendt retoma de los griegos la diferencia entre estas esferas. Por un lado, estaba la esfera privada, doméstica, a la que le competía ocuparse de las necesidades de la vida, y los miembros de una familia se organizaban a través del gobierno del cabeza de familia. Este mandaba y las y los demás miembros obedecían. En cambio, el espacio público era un lugar, no en sentido físico, no es que esté dado para la acción y la palabra, y era a través de estas actividades que los ciudadanos se distinguían unos de otros y podían empezar algo nuevo. En eso radicaba la libertad, y la organización de esta esfera, del espacio público, se daba siempre con el presupuesto de que todos estaban entre iguales. Y en el espacio político, que no es lo mismo que el espacio público, se refiere, si bien a un espacio público, pero además al establecimiento de leyes que posibiliten la interacción entre iguales en el espacio público y que al mismo tiempo lo doten de cierta
perdurabilidad, porque Arendt piensa que sin un marco legal o institucional, el espacio público se encuentra en un estado precario y en constante peligro de desaparecer. Ahora bien, en la época moderna, la esfera social creció tanto que borró estas distinciones entre espacio privado, espacio público y espacio político. Y la preocupación por administrar y satisfacer las necesidades de la vida pasó a ocupar el espacio público, lo que antes pertenecía al espacio privado. Y con esta invasión de la esfera social, el Estado-nación se convirtió en un protector de la vida de la sociedad y dejó de ser el garante del espacio para la libertad y la conservación del mundo en común. El gobierno del Estado-nación, entonces, será aquel que tiene la potestad de la sociedad, como en la familia la tiene el cabeza de familia. Por esto, dice Arendt, los individuos ya no actúan ni tratan de ganarse su distinción de los y las demás. Ya no hay lugar para la acción libre. Nadie puede presentar su singularidad, sino que los individuos se homogenizan gracias a las normas y convenciones sociales. A esta descripción de lo social, Anabela Di Pego lo nombra como lo social conformista. Y en esta acepción podríamos decir que efectivamente la propuesta de Laval-Dardot no es más que una sustitución de lo social por lo público y lo político, y que solo le importaría la administración de las necesidades de la vida. O sea, se alejaría como de este espacio de libertad. Sin embargo, Di Pego también recupera otra acepción de lo social, que se encuentra en textos posteriores a la condición humana, como sobre la revolución. A esta acepción la nombra como lo social asociativo y nos dice que se puede entender como un ámbito de diferenciación o de discriminación en el cual los ciudadanos proceden a agruparse en asociaciones, siguiendo ciertas afinidades para perseguir objetivos específicos y compartidos. Esas son palabras de Di Pego. En otras palabras, en el espacio social asociativo, las interacciones en el espacio público se dan entre diferentes grupos sociales y a través de la acción y el discurso. Regresando a la propuesta de Laval-Dardot, cabe aclarar que ellos se alejan de la visión funcionalista de Leon Duguid, porque en ella se ve al Estado como si en su seno no hubiera valores opuestos. Por ejemplo, los sindicatos y los capitalistas. Y tampoco se ve el conflicto, ni las desigualdades, ni la arbitrariedad policial. Estos autores consideran que en el Estado también hay luchas internas entre los funcionarios de bajo y la nobleza estatal, o sea, de alto rango. Y estos conflictos podrían llegar a buen término si se empieza a intercambiar la lógica capitalista de la competencia por la ética del profesional de servicio público. En resumen, su propuesta nos dice que más que limitarse a seguir la línea de defensa de los servicios públicos del neoliberalismo, se trataría de transformar los servicios públicos mediante la creación de órganos democráticos, que den a los profesionales, pero también a los ciudadanos destinatarios de dichos servicios, un derecho de intervención, de deliberación y de decisión. Evidentemente dentro del respeto de las leyes generales y dentro del sentido de la misión propia de esta clase de servicios. Por todo esto, veo en la obra de los autores una gran coincidencia con la obra de Arendt. Por ejemplo, su renuncia innegociable a la burocracia estatal y su énfasis en la deliberación de los grupos sociales. Y gracias al señalamiento de la coactividad de la propuesta de Laval-Dardot, tendría mucho más parentesco de lo que a primera vista parece que tiene con la propuesta arendtiana. Pues no se olvidan de lo público y lo político. El punto está, considero yo, en poner más énfasis en que esas deliberaciones de los servicios comunes, aunque sí sean por las necesidades básicas, se juegan en el debate público a través de la palabra. Esto es, del diálogo entre personas que se consideran como iguales. Y eso es todo. Bien, pues muchas gracias, Andrea. Si les parece, damos paso a una sesión de preguntas, algunas observaciones que quieran hacer los participantes.
Pues sí, bueno, por mi lado nada más, por mi parte nada más decir que efectivamente me parece que vamos viendo esos puentes entre Arendt y Laval y Dardot, y de alguna manera los autores recuperan eh, lo complejo de la realidad contemporánea, ¿no? Estas críticas que a veces se le hacen a Arendt de unas divisiones tan marcadas, pues un poco, pues cuando vemos la realidad, la interacción de los distintos sistemas, pues vemos que necesitamos conceptos más amplios o más flexibles, y pues este tipo de lecturas nos ayudan a entender esas complejidades, ¿no? Entonces, ¿quién? Veo que Maite quiere comenzar con con Sí. esta sección, pues le A damos mí la me palabra. parece, bueno, me parece muy pertinente y muy interesante la recuperación que haces de Anabela Di Pego. La cuestión es que cuando Anabela recupera esta acepción de lo social, ¿tú crees que ella no está traicionando un poco la idea de lo social que Arendt expone en la condición humana? Es decir, realmente hay un punto dolens, desde mi perspectiva, en la propuesta arendtiana en relación con lo social. La idea de excluir del ámbito de la, digamos, del espacio público toda consideración que tenga que ver con la administración de las necesidades de la vida, pues parece como que borra de un plumazo las luchas, pues no sé, sindicales, las luchas de las mujeres por obtener derechos, un montón de cosas, y pareciera que sí se puede leer a Arendt así. ¿En qué sentido tú crees que es posible, o sea, en qué sentido tú crees que es posible la lectura de Anabela? Porque si tú, el puente que estás tendiendo entre Laval y Dardot y Arendt, no sé, no habría puente si no fuera por esa cuña que introduces de Anabela, ¿no? Entonces, claro, ¿en qué sentido crees que es viable? O sea, ¿tú realmente sí crees que se encuentra en la obra arendtiana esa manera de ver lo social? Yo considero, o sea, como en el texto trato de decirlo, que si vemos lo social en este sentido de lo social conformista, pues no vamos a encontrar un puente. Y creo que Di Pego se esfuerza por encontrar en textos como sobre la revolución o Little Rock y, ay, no recuerdo qué otro texto, justamente encontrar como otro análisis de lo social en Arendt. Incluso también hace como una pequeña discusión con Sheila Benjavir, y también ellas se enfocan justamente en rescatar a Arendt para pensar lo social ya no en este sentido, ¿no? Entonces, si leemos como al pie de la letra a Arendt, al menos en la condición humana, no encontraríamos ese puente, pero a mí me gusta más esa lectura porque nos da respuestas para lo que estamos viviendo, que justamente ya no es pues, fijarnos solo en los individuos y en sus acciones heroicas, sino más bien en procesos sociales donde hay grupos que se están disputando intereses. Y en última instancia esos grupos también salen al espacio público a tener un diálogo y a tratar de, pues sí, de buscar acuerdos, que no necesariamente se van a llegar a eso, ¿no? Esa sería mi respuesta. Bueno, y a entrar en la batalla, un poco en la batalla política, porque también es como la idea de que como si en el espacio público arendtiano no hubiera conflictos, ¿no? Como si todo fuera diálogo y expresión de los diferentes puntos de vista. Pero bueno, la propia pluralidad va a traer consigo el conflicto, ¿no? Bueno, pero al margen de Arendt, ¿tú qué opinión tienes acerca de esta idea de entender a los servicios públicos como servicios comunes? Porque, claro, suena muy bien. Era un poquito como lo de la empresa que nos exponía Aura en la sesión pasada, ¿no?
pues sí, ¿no? Qué padre que todos participemos en la determinación de aquellas necesidades que debemos perseguir y tal, ¿no? Pero, ¿y cómo? O sea, en algún ¿crees que es viable? ¿Crees que, que esta, no digamos propuesta, sino proposición, pues ¿cómo la piensas? O sea, A ¿crees mí, que sí, que sí? a mí me emociona, la verdad. Me emociona esta parte del texto porque pone un ejemplo como muy concreto en Italia de la lucha por el agua y muestra que justamente que esos ejemplos ya se están dando. Y creo que sí es difícil, ¿no? Por las condiciones en las que nos encontramos, donde eso, la lógica capitalista eh, nos empuja a buscar siempre nuestras necesidades y nuestra satisfacción económica y a veces no nos deja como tanto tiempo para la organización, pero a mí me parece que pensarlo de ese modo, como organizarnos para poder entre todos y todas hacernos cargo de esos servicios públicos y no nada más dejárselo como a la burocracia del Estado, sí me parece viable. Pues, o sea, me parece optimista, pero sí me parece posible a mí. Pues, y me parece una buena propuesta. Bueno, estamos ahorita en un contexto de coronavirus ¿no? Y de servicios de sanidad y deficientes en todos los países, ya no digas en los países nuestros que siempre, ¿no? Son los que son los señalados, sino que se ha puesto de manifiesto que en la mayoría de los países los servicios sanitarios han sido dejados. Pero yo ahí veo un problema, y nada más voy a hacer este comentario, voy a dejar que hablen los demás, que es que si efectivamente, claro, hay un punto interesante en entender que el Estado no es el gestor, y yo creo que en eso estaría de acuerdo Arendt, ¿no? Y no como el proveedor, ¿no? Y como el que tiene que decidir qué es, ¿no? Que quizá lo que pasa en nuestros países, estoy pensando, por ejemplo, incluso aquí, ¿no? Y a mí me parece muy bien todo el programa de becas para el bienestar y todo eso me parece maravilloso y además, pero por otro lado, siento que es como otra vez el Estado benefactor, pero no, el Estado como proveedor y no tanto... Como paternalista. Sí. Entonces, bueno, no sé cómo ves tú porque lo que están diciendo ellos es el Estado solo tiene que ser gestor. Pero ¿cómo haríamos viable esto? ¿De qué manera podríamos? Sí, incluso creo que lo señalan y no fui yo no lo señalé tanto, pero dice que justamente se le quiere dar al Estado como el poder sobre la propiedad pública para que se defiendan como estas instituciones, ¿no? De la salud, del agua, de la educación, por miedo a la privatización del neoliberalismo, ¿no? Entonces, como, ¿quién va a cuidar esos bienes? Esos servicios, pues que los cuide el Estado, ¿no? Pero justamente es un llamado a decir, no le dejemos la burocracia al Estado, porque no necesariamente, y lo demuestra el neoliberalismo, va a ser un buen uso de eso, ¿no? Sí. No, yo nada más pensé, cuando leía esa parte, pensé en la decisión aquí en México de eliminar las guarderías y de dar una cantidad a las personas para que lleven a sus hijos a la guardería que decidan. Yo creo que eso no fue una buena idea, ¿no? Sí, yo tampoco. Entonces, en ese sentido es que me preocupa que el Estado deje de, sea omiso en atender ciertas necesidades, ¿no? No sé. Sí, pues ahora también quiere participar. Sí, en ese sentido, justo de la problemática que se está hablando, lo que pasa es que yo entiendo que para que digamos, es la aparición de estos servicios comunes pues exista, tiene justamente que constituirse la praxis común, ¿no? En donde además, pues sí tiene que implicar una participación, pero absolutamente incluyente, porque si no se construye esa base, inevitablemente podría pasar que los que acaben gestionando eso en un nombre de una supuesta ciudadanía común, terminen por excluir a otros de esa
coparticipación, y justamente por eso entiendo que el Estado ha aparecido como este garante, ¿no? O sea, entiendo que esa sería la dificultad, ¿no? Porque justo en el tema de las guarderías, por ejemplo, es que no existe ese común, no se está dando esa praxis común, simplemente se dejó el arbitrio de entidades, pues, de personas aisladas, un recurso sin una construcción de un soporte para esos servicios, pues que serían en este sentido, en este caso, comunes, ¿no? Sí, bueno, si me permiten también decir algo, lo que pasa es que, como bien dice ahora, o sea, se tiene que instituir primero la praxis común y también de pronto, no sé si no damos como suficiente atención a ese subtítulo como del texto, ¿no? Que es la revolución del siglo XXI. O sea, en el sentido de que es necesario una revolución, o sea, no se va a poder instituir eh, esta, estas propuestas, o sea, o no vamos a poder generar propuestas sobre las mismas bases que ya se tienen, ¿no? O sea, por eso es, pues, reivindicar desde sus fundamentos, comenzando, sí, por la cuestión de la propiedad, pero no nada más tendrá que ser un cambio de mentalidad, ¿no? O sea, tendrá que ser un cambio de, pues eso, una revolución que, que cambie, pues, en todos los aspectos. Bueno, acaba de entrar Denise, sí. Denise acaba de llegar, parece que tenía problemas para ingresar a la sesión, mientras se va integrando, no sé si alguien tenga algún otro comentario. Bueno, yo tengo otro, pero no sé, ¿alguien más que quiera participar o esperamos a escuchar las dos intervenciones? Sí, ahora. O sea, quizá solamente voy a reafirmar lo que acabas de decir, Monse. En efecto, o sea, para pensar en esta propuesta es que tenemos que pensar en toda la propuesta. Justo al final del texto se hablará de esto, que justo acabas de decir muy bien, como la revolución que implica una reinstitución, porque pensarlo solo como políticas públicas aisladas no va a ser viable, no se sostiene, porque no se constituye lo común. O sea, pensar que esto, de hecho ellos hablan, justamente en la propuesta de la economía social, hablan de la problemática de estar enfrentando marginalmente o aisladamente a dos entidades muy poderosas y que a enfrentarlas de esta manera marginal es simplemente casi un destino o al fracaso o a la aplicación de cosas que son súper puntuales y no trascienden más allá, que son el neoliberalismo y justamente el Estado, en este caso el Estado Providencia, que además tiene una genealogía que en el texto lo hemos visto, que nace esta idea de que el Estado concede y no que es su obligación, ¿no? Entonces yo también creo que esto, necesariamente para que tenga sentido y condición de posibilidad, hay que pensarlo sobre la base de esta reinstitución. Si no, en efecto, empieza a volverse como muy frágil. De acuerdo, de acuerdo. Yo quería también hacer un comentario mientras Denise termina de integrarse. No sé si se me escucha. Había pensado, o sea, cuando pensamos, digamos, quién trabajar cada apartado, pensamos en para Andrea, porque ella siempre estuvo muy interesada, Andrea siempre estuvo muy interesada en la distinción entre lo social, lo público y lo político. Entonces yo quiero hacerle una pregunta acerca de en qué sentido esto que acabas de leer te ayuda a matizar mejor o a entender mejor estos tres conceptos para tu propia investigación. Además, Andrea, tú querías hacer recuperar esa distinción para repensar también las relaciones con el ámbito de lo íntimo y desde ahí revisar las críticas que se le hicieron a Arendt en su momento, desde el feminismo, ¿no? Bueno, lo de lo íntimo todavía no lo tengo resuelto, pero, por ejemplo, a mí la verdad siempre me causaba conflicto al leer a Arendt, sobre todo en La condición humana,
y que hiciera una separación como tan tajante de lo social y lo público y lo político, porque justamente yo decía, ¿cómo en el estado en el que nos encontramos, en la sociedad en la que nos encontramos, no nos va a preocupar satisfacer las necesidades, ¿no? Por ejemplo, las luchas del agua, las luchas por nuestros derechos. Entonces, a mí siempre me causó conflicto y creo que hacer esta lectura de Dipego, pues un poco me reconcilia y me gusta leerla por ese lado. Y también cada vez creo como que tengo más claro, y creo que son interpretaciones de Arendt, no sé si todas las lectoras de Arendt estén de acuerdo con eso, pero hay una distinción como entre el espacio público y en el espacio político, que es justamente que en el espacio político ya hay como el establecimiento de instituciones y leyes que sirven como de barrera para que el espacio público se pueda ser permanente. Y también a mí como que esa distinción me agrada porque yo creo que en Arendt podemos encontrar que aunque las instituciones sean frágiles o aunque las instituciones estén en crisis, siempre nos queda como ese espacio público donde todos y todas podemos actuar en conjunto y sí, hacer y llegar a acuerdos o discutir sobre cosas, y no necesariamente tiene que haber pues sí, esta institución como fuerte. En ese sentido me agradó mucho la lectura de Dipego. Ok, listo. Bien. Bueno, Denise ya está disponible. No sé si podamos verla. Sí, ya está aquí con nosotros. Faltan 3 minutitos para las 5. Podríamos tener quizá un ratito todavía si alguien tiene una pregunta, y si no, pues pasaríamos a presentar a Denise y a continuar con su exposición. Yo quería hacer una pregunta del texto de Andrea. Al principio dices, espérame que aquí lo tenía y ya se me perdió. Al principio dices que buscan una reivindicación, lo común en contra de cualquier tipo de propiedad, tanto pública como privada, ¿no? Y te acuerdas que yo justo en la primera sesión preguntaba si precisamente, o sea, era necesario llegar hasta allá, ¿no? Hasta cuestionarse incluso en el ámbito privado, ¿no? Es decir, si definitivamente no está, ¿no? Tú dirías que ellos apuntan hacia eso, incluso en el ámbito privado, porque, es decir, en el ámbito público, bueno, se entiende que al no haber propietarios, sino usuarios, pues entonces el gobierno administra los servicios y demás. Pero ¿cómo operaría eso en el ámbito privado? Por ejemplo, la vez pasada yo decía, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito familiar, o sea, ¿cómo influiría en eso? No lo dicen los autores, pero yo intento pensarlo y creo que lo intenté decir en la sesión pasada, que no quedó tan claro, que si lo común también se refiere como a esta democratización radical, también en lo privado tendría que haber una democratización radical, ¿no? Por ejemplo, la familia, en este caso, como lo concibe Arendt, como lo retoma Arendt de los griegos, de que hay como el cabeza de familia que da las órdenes. Tal vez ahí también tendríamos que pensar en esa democratización. No sé si sea muy radical, tal vez sí, ¿no? Porque también obviamente pienso como en la autoridad de los padres y en la educación que se le tiene que dar a los hijos, ¿no? Pero también creo que a lo interno de las familias a veces hace falta como más ese diálogo y no solamente como el cabeza o la cabeza de familia que dé como las órdenes, ¿no? El gobierno. ¿Sí respondo a tu pregunta? Sí. O sea, yo también tengo estas mismas preguntas que tú, ¿no? O sea, el papel que jugaría entonces la educación de los hijos, obviamente la diferencia de edades y criterios y demás, ¿no?
Entonces, pues sí, también son preguntas que me hago y no tengo respuesta. Entonces, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta o pasamos a la presentación de Denise? ¿No? Bueno, pues entonces vamos a darle la palabra y vamos a escuchar a Denise Mendoza Jaime, que es licenciada en Historia y también próxima a ingresar al posgrado en Filosofía. Y ella recupera a Laval, Dardot y Arendt para mostrarnos dos modelos de democracia. Gracias, Denise. Bueno, yo escribí una propuesta, creo que todavía no es algo completamente fijo. Estoy volteando abajo porque aquí tengo mi texto, perdón, tengo algunos problemas técnicos. Pero bueno, creo que lo mejor sería que yo lo leyera y ya pues con base en eso posteriormente iniciar una ronda de preguntas. Y bueno, el texto se titula Dos modelos de democracia. ¿Sí logran escucharme bien? Sí, sí, sí. Sí, genial. Y bueno, dice, la principal discusión de las siguientes páginas versa sobre la exposición breve de dos propuestas de democracia en tres pensadores. El primer grupo es Laval y Dardot, quienes en su libro común proponen una nueva razón política alternativa que les permita encarar la superación de la dualidad entre mercado y Estado. Lo común es el reconocimiento de lo inapropiable y la propuesta de la democracia radical, y por otro lado la propuesta de la democracia radical en la filósofa alemana Hannah Arendt, ¿no? Que a mi parecer basa esta propuesta en sus conceptos de acción, política y ciudadanía. Bueno, comenzaré explicando la propuesta de Dardot y Laval. Para ellos es muy importante generar una política común basada en 9 propuestas, de las cuales la primera y la sexta son fundamentales para comprender su idea de democracia social. La democracia social en Dardot y Laval busca la transformación social. En este sentido, aclaran que lo común para ellos es una institución política que se basa en el autogobierno de los seres humanos, de las instituciones y de las reglas que se dan para ordenar sus relaciones mutuas. Por lo cual, su común excluye lo anarquista debido a la presencia de las instituciones. Las instituciones permiten la permanencia del actuar conjuntamente y las reglas juegan un papel estratégico en la sociedad porque determinan los límites de la acción política. Bueno, aquí quizá habría que comentar, ¿no?, que en sesiones pasadas ya hemos platicado, ¿no?, que lo común necesita instaurarse y que por tanto necesita leyes y que también excluye lo anarquista, ¿no?, porque ellos sí están estableciendo, le otorgan una importancia al papel del Estado. Perdón, esto se me fue. Bueno, aquí, las instituciones permiten la permanencia del actuar conjuntamente y las reglas juegan un papel estratégico en la sociedad porque determinan los límites de la acción política. La política común debe atravesar todos los niveles del espacio social y exige una actitud democrática que consiste en la posibilidad de participar activamente en las reglas que les afectan en el gobierno de las instituciones donde actúan, viven y trabajan. Se trata de instituir políticamente la sociedad, cuya finalidad será la producción de lo común. Bueno, en esto también son muy enfáticos, porque igual en el texto ya mencionan varias veces que lo común tiene que institucionalizarse, tiene que estar como permanentemente en ese camino. Lo común no es exclusivo de la esfera política, busca permear lo social y reorganizarlo, de tal manera que haga del derecho de uso el eje jurídico de la transformación social y política, sustituyendo la propiedad. Bueno, este es otro punto, ¿no? Igual en el texto ellos, pues sí, se muestran en contra, ¿no?, de la propiedad. Lo que yo pienso que es de la propiedad privada, igual alguno de ustedes puede corregirme en esto. Y bueno, esto se relaciona directamente con la propuesta número 6 sobre la democracia social. La democracia social se basa en la convivencia, algo que en las sociedades modernas nunca fue implementado, debido a que éstas únicamente garantizaban un mínimo de seguridad y apoyo a la parte no propietaria de la población.
El Estado social moderno estableció la propiedad privada y consolidó las relaciones conforme a la lógica capitalista. El Estado social que propone Dardot y Laval actúa mediante la ley, los acuerdos colectivos y las técnicas de seguros que acompañan al desarrollo del derecho social. En este sentido, lo puesto en común no pertenece a una persona o individuo específico. Debe mantenerse en el campo de lo social y no es apropiable. Otro elemento importante, igual dentro de esta propuesta, es la relación del autogobierno del autogobierno de lo común y del mundo. Para ellos, el autogobierno de lo común no debe entenderse como un aislamiento del mundo. De manera contraria, el autogobierno permanece en constante conocimiento sobre las políticas de carácter mundial y sobre las luchas que se mantienen. Asimismo, señalan que el principio federativo permite una cooperación y una renuncia a las bases impuestas por el capitalismo. Bueno, esta es la propuesta de Dardot y Laval y posteriormente expongo la de Hannah Arendt, ¿no? Y aquí va. Respecto al tema de la democracia radical en Hannah Arendt, algunos autores como André Duarte y José Francisco Jiménez Díaz han ubicado la democracia radical en su concepto de acción como fin en sí mismo, la ciudadanía y la permanencia de la acción en el espacio público. En la condición humana, la acción y el discurso son la tercera actividad que conforma la vida activa, que todo ser humano está destinado a hacer y también a hacer. Se trata de una iniciativa que nace de los agentes por actuar concertadamente en el mundo de la mano de otras personas que poseen su propia identidad. Su acción se inserta en el espacio público y en la trama de relaciones humanas. El espacio público se define por dos elementos. El primero es el del mundo común, que son aquellos elementos que no son heredados y ya existentes, las instituciones, el lenguaje, la cultura, entre otros. Y la segunda concepción de espacio público es el espacio de aparición, que es creado por los agentes cuando actúan. El concepto de acción está relacionado con la noción de ciudadanía. Bueno, en la condición humana, lo que hace Arendt generalmente es como, pues sí, un recuento conceptual, una historia, bueno, es lo que yo creo, una historia conceptual, y generalmente cuando explica un concepto se remite a su génesis, ¿no? A su transformación en el tiempo. Y bueno, en la condición humana, cuando habla del concepto de ciudadanía, ella explica el significado de ciudadanía en la antigüedad. Y dice que en realidad, desde la perspectiva de Aristóteles, los ciudadanos tenían una buena vida porque no se dedicaban a laborar, que eso era algo que otras personas hacían de alguna u otra forma. Y los ciudadanos eran aquellos que podían insertarse en esa esfera pública. Algo importante de esto es que ella en realidad, bueno, lo que yo desde mi lectura considero es que ella aquí explica esa parte, ¿no? Pero ella cree que toda persona puede ser ciudadano del mundo, no es que sea algo exclusivo igual de una persona o de un grupo de personas. La ciudadanía en Arendt es una ciudadanía democrática que no es exclusiva de una persona, debido a que todo ser humano tiene la capacidad de actuar en público. La ciudadanía democrática de Arendt es descrita por Javier Jiménez como una forma de vida en donde los ciudadanos han de poder alzar la voz y asociarse con criterio propio e independencia política, permitiendo ello la construcción del espacio público libre e igualitario, que ha de ser protegido y garantizado por la propia acción cotidiana de los ciudadanos. Bueno, aquí también, igual este es otro punto que se puede relacionar con la lectura de Dardot y Laval, ¿no? Tanto para Arendt como para Dardot y Laval, pues la acción política o lo común tiene que estar en constante, pues sí, en constante creación, no es algo que termine. Asimismo, el desarrollo de la ciudadanía para el desarrollo de la ciudadanía se necesitan dos elementos. Por un lado, que la ciudadanía mantenga el poder para actuar y por otro, que los legisladores han de mantener y reconstruir la autoridad sobre todo después del proceso revolucionario. Bueno, esto es algo que igual menciona Javier Jiménez, que desde su perspectiva es muy importante tener en cuenta dentro de la democracia radical de Arendt. Igual Maite había mencionado ya en sesiones anteriores que sobre la revolución Arendt pues va a decir, ¿no? Que sí,
debe de existir un momento en el que se instituya ese proceso revolucionario, que no puede quedar la acción solamente en ese momento, ¿no? Se tiene que llevar como a las leyes o algo así. Bueno, es lo que tengo entendido. Honestamente, todavía no he checado con precaución el texto. Los autores deben institucionalizar la acción de tal manera que perdure la constante participación en el espacio público. En este sentido, Arendt, al igual que Dardot y Laval, se interesan por la permanencia de la esfera pública, la acción política y el mundo común. En la propuesta de Dardot y Laval podemos ubicar no solamente el interés por el mantenimiento de la esfera política, sino también una renovación de la vida que incluye el ámbito social y que busca destruir la propiedad privada. Bueno, aquí también otro aspecto que más que similitud, yo creo que es diferencia, es respecto al concepto de lo social en Arendt, que creo que al menos en la condición humana sí es bastante crítica, porque para ella lo social, digamos que inhibe pues la capacidad de acción, ¿no? Porque la sociedad generalmente impone un cierto número de reglas o de órdenes que los ciudadanos deben de seguir. Y es algo que ella critica, pero que Dardot y Laval integran como parte del Estado, ¿no? Ellos buscan crear un Estado social. Y bueno, voy a continuar leyendo. En la propuesta de Dardot y Laval podemos ubicar no solamente el interés por el mantenimiento de la esfera política, sino también una renovación de la vida política que incluye el ámbito de lo social y que busca destruir la propiedad privada. En los textos de Arendt también existen constantes críticas a la propiedad, pero a diferencia de Dardot y Laval, ella critica el ámbito de lo social, porque dentro de este los seres humanos atacan órdenes y no actúan conforme a su propia iniciativa. Considero que Dardot y Laval no establecen completamente un acuerdo con Arendt. De forma contraria, varias veces se conflictúan con su pensamiento. Mm, piensan que existe un problema con la interpretación arendtiana de la acción en Aristóteles y que surge cuando la autora entiende la puesta en común de palabras y acciones como una actividad que solo puede tener lugar en el interior de un marco previo planeado por el legislador como arquitecto de la construcción. Esta atribución a Aristóteles de una valoración del hacer a expensas de la acción conduce a Arendt a leer a contrapelo el pasaje de la Ética a Nicómaco, donde se distinguen dos clases de política. La primera, que lleva el nombre de nomotética, es legislativa, al ser relativa a las leyes. La segunda, que toma específicamente el nombre de política, a juicio de la filósofa alemana. Bueno, aquí esta es como la crítica de Dardot y Laval. Y bueno, a su juicio la filósofa alemana hizo una lectura sesgada de Aristóteles porque prolonga la figura antidemocrática del creador y donador de la ley. Con base en este aspecto, no comprendo la razón por la cual Dardot y Laval realizan esa acusación. No obstante, considero que para Arendt no existe un dador de la ley y ejecutor. Por el contrario, los ciudadanos conforman ambos aspectos. Bueno, aquí lo que he entendido es que para Dardot y Laval, Arendt realiza esta distinción entre el que crea la ley y los dadores de la ley, pero en realidad, desde mi perspectiva, Arendt pues no realiza eso. Yo creo que desde su pensamiento el dador de la ley es también ejecutor, o sea, el ciudadano tiene de alguna u otra forma está conformado por estos dos elementos. Bueno, aquí pongo, ¿no? Por el contrario, los ciudadanos conforman ambos aspectos. Son actores y espectadores reflexivos que emiten juicios. De igual manera, una acusación que me parece equivocada sobre Arendt es cuando afirman que su propia concepción del mundo concepción del mundo común da al traste con el mundo común y al mismo tiempo con la política misma. Es la unicidad de perspectiva convertida en norma, puesto que aniquila la conciencia de la identidad del objeto, destruyendo la pluralidad. Bueno, aquí lo que Dardot y Laval tienen un conflicto con una de las citas de la condición humana, porque para ellos Arendt describe como objeto
los fines comunes, pero en realidad, bueno, yo pongo que no. Yo pienso que más bien la pluralidad para ella es lo que constituye el mundo común y la acción política. En este sentido, me parece que más bien Dardot y Laval descontextualizan la cita de Arendt, y con la palabra objeto, Arendt se refiere a los fines políticos, no como a lo común como un objeto o a la pluralidad como un objeto. De hecho, ella tiene muy presente que si la política se cosifica, o no sé cómo decirlo, pero si la política se cosifica, pues en realidad no es política, ¿no? Y desaparece el mundo común. La pluralidad no es una cosa, es, digamos, es algo en sí, no puede ser una cosa, ¿no? Pero creo que más bien Dardot y Laval allí confundieron la cita. Y bueno, una vez aclaradas las diferencias, porque creo que sí era importante, considero que el vínculo entre las dos propuestas, tanto la de Dardot y Laval como la de Arendt, es el mantenimiento de la acción política, el espacio público y su institucionalización. La democracia social de Dardot y Laval se conforma de 3 elementos: lo común, entendido como una institución inapropiable, basada en el autogobierno de las instituciones y reglas, que permite la formación de un Estado social que administra lo puesto en común y que garantiza la participación política por medio de leyes y elimina la propiedad privada. Esta es la propuesta de Dardot y Laval. Y la de Arendt, ¿no? En donde la acción es un fin en sí mismo, que crea un espacio público conformado por ciudadanos que mantienen la permanencia de la acción, igual a través de una institucionalización. Y eso sería todo. Muchas gracias. Sí, le damos la palabra a Maite para comenzar. Ajá. Pues muy bien, Denise, hay algunos puntos que habría que, digamos, precisar o aclarar, pero bueno, yo creo que hiciste un muy buen trabajo. Mira, hay un punto que tendrías que pensar, que es la distinción entre democracia participativa y democracia social. Sí, perfecto. A ver, y ahora te voy a comentar por qué. Porque efectivamente creo contigo que si algo, bueno, comparten muchísimo. Por eso hacen tanta referencia a la Laval y Dardot, a Arendt, porque sí comparten muchos de los postulados arendtianos. Pero entonces, esa parte que comparten en relación con el concepto de democracia es la idea de participación, la idea de que la democracia no puede reducirse a la democracia liberal representativa, eso por supuesto. Ellos coinciden con Arendt, por supuesto, en la crítica de la burocratización del Estado. Van más allá que ella todavía en esa crítica, en fin. Pero hay un punto que me gustaría que tratáramos de pensar quizá todos juntos, y si tú no lo viste con claridad. Ellos hablan de una democracia social. ¿Qué significa? Y creo que ahí está el énfasis. Arendt nunca hubiera hablado de una democracia social. ¿Qué significa este énfasis? Y porque creo que ahí es donde está la diferencia. Bueno, pues creo que es que, por ejemplo, yo pienso que para Arendt justo no puede unirse lo social con lo político, pero respecto a lo que estaba leyendo, porque me centré más en ya cuando Dardot y Laval hacen las propuestas, pues para ellos más bien lo social es lo que debe de administrar lo que es puesto en común o lo común, ¿no? Uh-huh. Pero lo que pasa es que esa administración de la que hablas es una autogestión, ¿no? Uh-huh. Fíjate que no pudiste entrar en la primera parte de la exposición que hizo Andrea, y me gustaría que Andrea en eso como que te apuntalara un poquito. Hizo una lectura del concepto de lo social como muy interesante, porque en lugar del énfasis puesto en lo social como esa gran masa que devora lo privado y que devora lo público y que solamente es mera burocracia y administración,
Andrea recuperó a partir de una lectura de Anabela Di Pego, recupera una idea de lo social como un ámbito donde puede darse el poder asociativo. No sé, Andrea, si quieres como comentarle eso un poquito a Denise. Y eso podría acercar, digamos, esta idea de democracia participativa o democracia radical, como la llama André, de Arendt, podría acercarla a las posiciones de la Valley-Dardot. Sí, hola Denise. Como dice Maite, yo hice una lectura de Di Pego, donde ella justamente no se enfoca como en lo social, solo en el texto de la condición humana, sino ya se va como a los textos de sobre la revolución, Little Rock y creo que desobediencia civil. Y ahí justamente lo social ya no va a ser nada más lo que se ocupa como de la satisfacción de las necesidades humanas a través de la lógica de medios fines o a través del consumo, sino más bien va a ser como un espacio donde diferentes grupos sociales con intereses pueden debatir, ¿no? No sé si eso te da otra luz. Uh-huh. Ay, no. De todas formas, es cierto que la lectura de André Duarte sobre las posiciones de Arendt en relación con la democracia es una lectura donde está haciendo un énfasis en el concepto de acción, ¿no? Y entonces está viendo la democracia como ese ejercicio participativo de autogestión. Y ahí coinciden plenamente Arendt y la Valley-Dardot. Pero, bueno, no sé, creo que esta democracia social en la Valley-Dardot tiene otros énfasis. No sé si tú pudiste captarlos. Pues, o sea, que ellos no, quieren hacer otros énfasis. Bueno. ¿Por qué democracia social? ¿Qué es lo social de la democracia? No sé si alguien quiere intervenir en relación con eso, ¿no? ¿Cómo entendieron los demás la idea de que la democracia tenía que ser o tiene que ser una democracia social? Sí, Carla. Hola. Sí, bueno, no sé si ayude a pensar esto que está preguntando Maite. Dos conceptos que a mí me llamaron la atención en la propuesta, me parece que es la sexta, que es sobre la consideración no solo de la ciudadanía, sino de solidaridad. A mí me llamó mucho la atención, de verdad, cómo ellos van rastreando cómo la noción de solidaridad también ha respondido a una cierta noción de Estado, ¿no? Una cierta noción de Estado y de participación. Y específicamente, yo tenía como la idea de que esta noción de solidaridad, ¿no? Correspondía solamente, o bueno, exclusivamente a los miembros de una comunidad, de una sociedad, pero en el rastreo que ellos hacen, lo que me llamó la atención es que destacan cómo emergió de una determinada concepción de Estado, de un Estado como incluso le llegan a mencionar como un Estado que se convierte, se ha convertido como en pastoral, ¿no? Le llaman, con una noción de que el principio de solidaridad dice, fue una exigencia social
déjenme ver dónde estaba, fue una exigencia socialista y una práctica proletaria que cuestionaba la propiedad, pero después se convirtió en un asunto de Estado que permitía, pues más o menos establecer o poner como en una balanza una noción como de justicia o estabilizar la situación, ¿no? Entonces esto me llamó la atención de cómo es que lo social, en este sentido, el Estado social, se convierte cada vez más en un estado providencial, lo que comentaban hace rato después de la participación de Andrea, ¿no? Que va a distribuir en función de, pues de la situación económica antepuesta a los derechos de los ciudadanos. Entonces, de esta forma va como relacionada una visión de ciudadanía como que solamente es aquella que, que es poseedora de ciertos derechos, pero no en el sentido de que lucha por ellos o que está en esta decisión sobre ellos, ¿no? Entonces, por eso quería destacar esta cuestión a propósito de la pregunta de Maite sobre la democracia social. Más que una definición, me parece que también van de la mano esta consideración tanto de la ciudadanía o de una cierta consideración de la ciudadanía como solamente como poseedora de derechos o de cierta manera como pasiva, pero también esta cuestión de la solidaridad como, no sé si bueno, yo lo veo así como una cierta trampa de que pues es a lo que podemos echar mano en esta consideración de cómo hemos visto al Estado social con tintes sociales, esta consideración de la ciudadanía y aunque no lo mencionan, hasta se ha introducido esta noción de subsidiariedad, ¿no? Entonces, entre solidaridad y subsidiariedad, pues es como la manera como de ir medio, llegando a aquellos que están no tan favorecidos, ¿no? Echarle una mano a este Estado que no puede con todo, ¿no? Algo así. Bueno, incluso... No, sí, ves, adelante. No, nada más para agregar el comentario de Carla. Si no mal recuerdo, los programas sociales de Salinas llevaban aquí el nombre de solidaridad, ¿no? Sí. Entonces, como que completamente me vino a la cabeza lo que mencionaste, ¿no? O sea, esta manipulación, uso extraño del concepto de solidaridad, por una parte desde el Estado, como estado de bienestar para poblaciones pauperizadas, donde quizás el estado de bienestar no llegó y sigue sin llegar, pero como el concepto tiene en el nombre, emana como que esta cuestión positiva, ¿no? Como de ayuda, de estamos todos juntos. O sea, ¿ustedes creen que no se puede? Estoy buscando aquí entre mis archivos un texto que envió Gustavo Pereira, un colega de Uruguay, sobre justamente solidaridad y justicia. A ver, déjenme ver si lo encuentro y se lo mando, donde él menciona que sí efectivamente se podría pasar de la, a ver dónde está, aquí está. El texto se llama, a ver, no sé si se abre, se llama Justicia y Solidaridad. Y bueno, lo está planteando en el contexto uruguayo y está hablando de cómo, dadas las circunstancias desventajosas en las que la sociedad está para enfrentar el asunto del coronavirus, pues habría reaparecido en la sociedad uruguaya como muy a voz de pronto el concepto de solidaridad y Gustavo Pereira dice lo siguiente: justicia y solidaridad son dos conceptos normativos centrales de la vida de las sociedades democráticas. Ambos conceptos, sin embargo, tienen un alcance diferente e implican también compromisos diferentes.
¿no? Bueno, entonces, es cierto que él dice, yo de hecho lo puse por ahí en Facebook y me centré más en esta parte de la cita, de que pues sí, podría ser, hay puntos en los que convergen. Él dice, por supuesto que justicia y solidaridad también convergen. La solidaridad puede dar lugar a la justicia. Es perfectamente posible que lo que se inicia como intervenciones inspiradas en la solidaridad se convierta en una regulación institucional de justicia, o que la justificación de muchas políticas públicas institucionalizadas de justicia se asienten en razones de lo que nos debemos por solidaridad, como por ejemplo el impuesto de la renta de las personas físicas o Fondo Nacional de Salud. Sin embargo, esto no se da necesariamente debido a las características indicadas de la solidaridad. Es posible disociar ambos aspectos. Claro, porque lo que él quiere decir es que de lo que se trata en realidad en política es de justicia y no de solidaridad. Entonces, sí, lo que tú estás poniendo sobre la mesa es justamente que esta noción de democracia social que están queriendo poner sobre la mesa, o que están poniendo sobre la mesa la Validardot, tiene como eje esta noción de justicia, más allá de otras consideraciones de solidaridad, ¿no? Y por supuesto, más allá de esa idea de que el Estado tiene que ser como lo que decíamos, ¿no? El dador, ¿no? El proveedor, pues, ¿no? Sí, creo que Aura quiere decir alguna cosa. Sí, atendiendo a esta como pregunta de dónde estaría el acento o sea, en qué consiste este acento de social en la idea de democracia social, justamente en la propuesta, ya en la última parte del texto de la Validardot, cuando se habla de ciudadanía social y económica, justo creo que ahí está parte de la clave, ¿no? La ciudadanía social también remite a que como base para los derechos políticos, los derechos también de la libertad de expresión, de pensamiento, etcétera, el derecho al sufragio, se necesita una base que sí atienda la dimensión de lo social. No se habla del derecho a la educación, a la salud, todos estos derechos que justamente a los que de una manera, pues sí, enmascarada o distorsionada, este Estado Providencia buscaba responder, pero como una especie de benefactor y no como un Estado que está obligado a hacerlo porque es servidor de un pueblo, que es en realidad en donde de un colectivo o de un sujeto es el donde descansa al final la decisión de autogobernarse. Por eso ahí está el enmascaramiento de la noción misma de solidaridad. Yo no echaría por la borda tanto la idea de solidaridad por estas distorsiones y esta apropiación que se hizo desde ahí, ¿no? Sí, por supuesto que el caso Salinas es horrible y ominoso, pero tiene que ver justo con esta distorsión, ¿no? Aunque en efecto tiene sentido cuando esto se ancla y va de la mano de la idea de justicia. Pero me parece que en eso descansa la idea de democracia social. Son derechos, pero que se tienen que gestionar desde la comunidad misma y no nada más brindarse a partir de un Estado que, digamos, que hace el favor de cubrirlo, ¿no? Y además son derechos que se gestionan y se están revisando constantemente por la propia base comunitaria. Sí. Sí, creo que... Ay, perdón, porque había otra persona antes. ¿Había otra persona? ¿Quién? Gustavo. ¿Gustavo? Tenía la mano levantada, ¿no, Gustavo? ¿Ahí estás, Gustavo? Es que está apagado su micrófono. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí. Perdón, sí, estaba silenciado. No, nada más quería comentar algo respecto, hasta donde yo entiendo, los autores al momento están cuestionando el Estado por la burocratización, por el peligro de la burocratización y por las relaciones pastorales que podrían generarse entre el Estado y los ciudadanos. Pero también es importante tomar en cuenta lo que ya señalaron Jari Negri, ¿no? Que justamente cómo la creación de esos estados no puede desvincularse de las relaciones imperialistas.
y es necesario tomar en cuenta que, pues que esos estados sociales fueron creados desplazando las crisis capitalistas hacia otras poblaciones, ¿no? O sea, creo que es un elemento a tomar en cuenta porque, pues sí, para que existieran estados, pues sí, estados benefactores en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, pues implicaba que en otras regiones se sufrieran las crisis del capitalismo, y en ese sentido creo que no es posible plantear de manera ahistórica pues la creación de un Estado así en cualquier momento, independientemente de las relaciones globales generales. A ver, perdón, pero no sé si entiendo bien esa última. O sea, lo que tú estás diciendo es que en su propio origen el Estado tiene una culpa. No, tiene una culpa de origen o algo así. no es tanto que tenga una culpa, sino que hacía referencia como al planteamiento de Hari Negri, que justamente señalan que pues que las relaciones, que esos estados se van creando, pues desplazando las crisis hacia otras regiones. Sí, sí, eso sí lo entendí. Eso es, lo que quiero decir es que el asunto es, sí, de acuerdo, pero eso significaría que hay que acabar con el Estado o que hay que repensarlo o que hay que, o sea, ¿cuál sería la condición para que se diera esta democracia social? ¿Cuál sería entonces el papel del Estado? A lo que tenemos que aspirar es a una sociedad sin Estado. Decía Denise, no, pero no se trata de eso. O sea, finalmente no se trata de ir hacia un anarquismo, sino de como repensar el propio concepto de Estado, ¿no? Sí, pero yo quiero nada más decir algo, perdón, que, o sea, me parece que otra vez, o sea, yo creería que sí hay alternativa al Estado, porque incluso históricamente la ha habido, ¿no? O sea, el Estado, como lo conocemos, es una creación, ¿no? ¿Sí? de hace pocos siglos. Uh-huh. Entonces, hay alternativa al Estado sin inmediatamente caer en la anarquía. Ya, nada más eso quería. No, sí, claro. Yo creo que, bueno, es que igual estaba como haciendo esto ayer y pensé, ¿no? Porque me quedé un poco con dudas, ¿no? De escribir algunas cosas que escribí en el texto. Y hay una parte en donde ellos justamente dicen que es como si fuera bueno, yo lo puse así en el texto, como una actitud democrática, pero creo que lo que ellos proponen es más como un modo de vida totalmente distinto al que estamos acostumbrados a llevar, ¿no? Y es algo que creo que también está presente en Arendt, pero no sé, creo que es algo, digamos, muy complicado porque estamos acostumbrados a las estructuras, ¿no? Entonces, el reto es ese en realidad, ¿no? Yo creo que es difícil, incluso es difícil entender su idea para mí es difícil entender su idea de Estado por lo mismo, ¿no? Porque cómo lo puesto en común puede ser administrado por todos, ¿no? Es complicado, ¿no? Cuando justo vivimos en un mundo en el que pregona la propiedad privada, ¿no? Me cuesta incluso trabajo pensar cómo, es que no sé si decirlo así, pero pues, iba a decir colectivizar, pero después pensé en autogestionar los bienes, ¿no? Ajá, sí, por eso dije iba a decir, porque al principio pensé que se trataba como de una colectivización, pero después dije, no, pero ¿cómo se autogestiona, no? Creo que incluso es complicado pensar, no sé, eso. Y justo una de las críticas que también le hacen pues al Estado es que en realidad nada más provee como de las cosas básicas a los ciudadanos, ¿no? Y entre comillas. Eso está igual en la propuesta 6 cuando hablan del Estado moderno. Solo que aquí ahorita no tengo la página porque no estoy usando mi computadora y, bueno, tiene algunos problemas.
estoy usando otra, pero en el apartado 6 justo ellos mencionan eso, ¿no? Hay una página en donde mencionan que el Estado moderno en realidad solamente se ha encargado como de cubrir las necesidades básicas para lidiar como con esa desigualdad, ¿no? que existe. Entonces yo creo que por eso nos cuesta trabajo definir cómo sería ese estado social y el problema con la propiedad, ¿no? De hecho, yo quería preguntarte, tú al final, tu conclusión es que, puede establecerse un vínculo entre las dos propuestas, digamos, de democracia que tú encuentras en Arendt y en ellos, revisando, dices tú, tres conceptos: acción, espacio público e institucionalización. Yo te quería preguntar, ¿en qué sentido crees tú? Porque justo me parece que la clave de la distinción entre ellos, o sea, entre su propuesta y la de Arendt, está en el concepto de institucionalizar. Bueno. ¿Qué es instituir? ¿Qué es instituir para ellos? ¿Y qué es instituir para ella? ¿No? Sí, bueno, allí en realidad creo que es cierto, ¿no? Ahí es un error, ¿no? Porque, bueno, cuando pensé en institucionalizar para Arendt, pensé en esto que ya habías comentado sobre la revolución, de que se creara un espacio permanente de leyes, ¿no? En donde garantizara el espacio público, la participación política. Y en Dardot y Laval a mí me sonó exactamente lo mismo. Entonces por eso puse institucionalización, pero realmente no sé si, digamos, sea lo mismo, ¿no? Más porque todavía no he checado este texto sobre la revolución, ¿no? Entonces creo que más bien fue como un error que tuve allí en el concepto. Pero, bueno, yo no lo veo como un error de Mintz, porque, porque de hecho, sí hay un momento en la propuesta, en la sexta, que sí hablan como de querer dar este paso o este cambio de la administración, del Estado como... O sea, de la administración del Estado como le llaman como una institucionalización de lo común, ¿no? Entonces, y que de alguna manera es lo que lo entiendo como lo que acabas de mencionar respecto a Arendt. Y en ese sentido, y recuperando algo de lo que decía Aura hace unos momentos, y otra vez insisto con la solidaridad, creo que si así fuese, con base en las proposiciones que hacen Laval y Dardot, ¿en qué sentido sería tan necesaria la noción de solidaridad como ahora como la entendemos? Si lo común estaría institucionalizado y sería una forma de vida y de manera constante tendríamos que estar viendo por lo común. O sea, me parece que si fuese así, no tendríamos que estar echando mano tal cual como ahora tenemos que estar echando mano de esta noción de solidaridad y, como lo decía, y hasta crear la de subsidiariedad, porque vemos, sí, que continuamos viendo al Estado como alguien que administra los recursos y que tiene que ver bueno, si es que es su voluntad, pero de ver la forma de llegar a los demás con ciertos programas sociales, ¿no? O sea, no tendría por qué ser de esa forma. Ya, porque estaría ya, digamos, la solidaridad sería ya, digamos, habría como si dijeras, habría una, la noción de justicia y la noción de solidaridad estarían imbricadas de algún modo, es lo que estás diciendo. Claro, es que sería lo justo, o sea, no tendría uno que apelar a la solidaridad como algo distinto. Como subsanar ciertas injusticias, desigualdad desde el Estado y, bueno, a ver cómo le apoyamos al Estado para hacer eso. Sí, bueno, ahí creo que, bueno, igual y no sé, ¿no? Pero creo que lo que entonces
propondríamos sería como un posible vínculo entre justicia y solidaridad, ¿no? Porque, bueno, sí, yo también me suena bastante lógico lo que comentas, porque sí, bueno, pienso un poco como en todo lo que ha pasado pues estos días, ¿no? ¿Por qué exigimos justicia, no? ¿O por qué se exige justicia cuando existe violencia, no? Y a veces pienso que justo es, no solo, digamos, es por nosotros, ¿no? Sino por solidarizarse, ¿no? Con eso, ¿no? En parte tal vez es empatía, no sé muy bien las diferencias todavía entre empatía y solidaridad, pero pues creo que de fondo también está ese problema, ¿no? No lo sé, no sé qué piensen. Uh-huh. No sé qué piense de todo esto Fernanda, que no ha dicho nada, hoy no ha dicho nada. Pues a mí me dejó pensando muchas cosas, tanto las intervenciones como los capítulos, porque de alguna manera volvió a mí la pregunta pues tal vez no tanto por la subjetividad, pero sí por el individuo, ¿no? En el sentido de cómo, digamos, a la base habría una especie de como de llamado no nada más a la solidaridad, sino a una radical transformación de los individuos, ¿no? En el sentido de tomar la responsabilidad, no solo política, sino también en un sentido ético y social por lo común, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que esta apelación a la democracia puede leerse también como una apelación a tejer lazos sociales pues más fuertes, ¿no? Porque, digamos, pensando en lo que nos presentaban en el libro anterior sobre el neoliberalismo y el principio de la competencia, pues habría que oponer a ese principio de la competencia otro valor, ¿no? Entonces creo que en ese sentido es importante no nada más pensar como en la dimensión macro del Estado, sino también como en lo micro, no solo local, sino individual, ¿no? No por apelar a un individualismo, pero sí ver que hay otra cara de la moneda que también tiene que jugar ahí y que pues ahí es donde se promoverían esos otros valores, ¿no? Y en ese sentido creo que veríamos cómo si se trastoca ya la esfera privada, ¿no? Empezar a promover esos valores empieza desde núcleos pequeños como son la familia, ¿no? Entonces, en ese sentido, si promovemos la solidaridad, la responsabilidad, el lazo social, etcétera, entonces creo que también ahí habría una transformación en lo privado, ¿no? Entonces, yo me quedé pensando particularmente en eso. ¿Puedo colarme antes de que Aura intervenga para comentar algo sobre lo que acaba de decir Claro. Quiero leer esta parte de lo que dice Gustavo Pereira, dice con relación a justicia y solidaridad. Fíjense. Dice, la justicia consiste en otorgarnos mutuamente cargas y beneficios que resultan de la cooperación social. Es decir, todos nos beneficiamos y obtenemos ventajas de la vida en sociedad, pero como contraparte de ello debemos contribuir a esa sociedad. La solidaridad es un concepto con bordes más borrosos que la justicia, pero puede presentársela como el interés en los resultados de las vidas de las personas con las que se comparte un círculo de pertenencia, lo que puede ir desde pertenencias familiares, a las que estaba aludiendo ahorita Fernanda, barriales o comunitarias, o a las de mayor alcance como la sociedad o como toda la humanidad. Dice, en ambos casos, justicia y solidaridad implican compromisos con los otros. Pero en el primero, esos compromisos se convierten en deberes que deben ser, él dice, garantizados por el Estado. Él dice, ¿no? Y yo estaría de acuerdo con él, por eso lo estoy leyendo, ¿no? Mientras que en el segundo, el compromiso es una especie de ayuda voluntaria, algo que no puede ser exigido.
Entonces, sí, digamos, repensar los conceptos, digamos, el concepto de democracia, el concepto de lo social y el papel que juega el Estado, sí implicaría quizá, no sé, como darle otra definición a la noción misma de justicia e introducir en ella esta idea del común compromiso, pero el común compromiso parece que la justicia sería el común compromiso, ¿no? Y ese común compromiso tienen algo que ver con la solidaridad si es que entendemos que ahí sería una coobligación, como dicen ellos, ¿no? Porque acordémonos que este principio de lo común significa un principio de coobligación, ¿no? De copertenencia y coobligación. Entonces, si tomamos la definición de solidaridad que acabo de leer de Gustavo Pereira, pareciera que copertenencia significaría, o sea, digamos, estaríamos incluyendo a todos aquellos con los que compartimos lo común y estaríamos coobligándonos con ellos. Esa coobligación que ellos están, digamos, como impulsando es una obligación de carácter no solo moral, también es una obligación. Ellos hablan de una obligación política. Bueno, entonces, ¿y quién va a hacer que esa obligación se cumpla? O sea, ahí es donde yo digo que tiene que haber como un Estado garante. Pero no sé, y eso es ahí es donde está mi reticencia con ellos. Ahí es donde está mi reticencia. Y eso también tiene que ver con lo que decía antes Gustavo en cuanto al papel del Estado. Bueno, no sé. Hasta ahí lo dejo. Entonces, ahora sí querías participar. Sí, o sea, justo lo que voy a comentar va en absoluta dirección a lo que señaló Fer. O sea, creo que aquí el problema es que se ha estado entendiendo, o a lo mejor es que yo lo estoy entendiendo mal, pero yo noto una cierta alusión o una cierta identificación que a mí me parece súper equivocada entre solidaridad y caridad. Son dos cosas absolutamente diferentes. La solidaridad se teje en la comprensión del otro y en efecto creo que tiene que ver con lo axiológico, es un valor y además es un valor que se sitúa en competencia con la competencia, o sea, en antagonismo, y que además creo que emerge también de la colaboración y de la construcción de la comunidad, no solamente como una entidad normativa, sino también como una experiencia sensible. En esto sí, yo de verdad se atendería al sentido común estético de Kant, que es el sentido común también político de Arendt, ¿no? Y en ese sentido creo que la solidaridad tiene que ser valorada de otra manera muy distinta, y yo no creo que pueda ser sustituida, ni tampoco tiene por qué ser una u otra, por la idea de la justicia que se garantiza por esta institucionalidad de los marcos. Creo que más bien las dos ocupan un espacio. Y además creo que en efecto, para que la propuesta sea tan potente como ha sido la propuesta del neoliberalismo, o sea, el neoliberalismo no solo ha radicado en la construcción de marcos normativos para su implantación, también, bueno, no sé si más, pero ha estado a la par la reconstitución del sujeto, y por eso está tan duro sacarla de ahí, porque está introyectada, está metida en la subjetividad. Y yo, o sea, de hecho, mucho por eso el texto que presenté tenía que ver con esa apelación a esta dimensión de lo sensible que tiene que ver con la constitución de la subjetividad. Si no atendemos a ella, de verdad, la otra tiene un gran papel, o sea, toda la dimensión institucional, incluso la dimensión jurídica, la dimensión normativa, pero no es suficiente, ¿eh? No es suficiente, y por eso creo que además a mí me da mucho miedo cuando se confunde solidaridad con caridad. Es algo absolutamente diferente, incluso yo las opondría, y por eso cuando se habla de estas dos tradiciones, por ejemplo, de la economía social, de la tradición que viene de los colectivos, en donde se trabaja de manera horizontal, versus la tradición que viene de estas tipos de organizaciones caritativas que son verticales, hay una oposición brutal. Y el peligro del Estado neoliberal es que nos quiso cambiar un gato por liebre, ¿no? Y bueno, hacia allá va mi comentario. De acuerdo. Bien, pues no sé si hay alguna otra participación. Gustavo tenía su mano levantada, pero no sé si es por error. ¿No? Es por error.
Bueno. ¿Y Andrea, por error o sí? No, nada más quiero hacer un comentario como que de lo que están hablando, Maite, Aura y Fernanda, me remite como a un ejemplo muy concreto que se está dando en el país, por ejemplo, lo de las empleadas domésticas, ¿no? Que salió en la conferencia y que decían ellas, que nos paguen ahorita el servicio que no vamos a brindar, no estamos apelando a que nos den caridad, ¿no? Estamos apelando a que es nuestro derecho, pero en última instancia ese derecho que no está establecido todavía, pues sí, como en una institución gubernamental o que pueda dar un castigo, sí apelaba también a la solidaridad, ¿no? De los empleadores. Y ya. Sí. Sí, bueno, yo quiero hacer nada más una última, porque sé que nos falta muy poquito y tenemos que cerrar. Les voy a pasar un texto que escribimos Efraín y yo sobre este asunto de justicia y solidaridad, que no sé si lo vieron. Nuestra idea era justamente esto, ¿no? En relación, a ver, el texto se escribió en relación con una fuerte oposición que tuvo una solicitud por parte de una subdirectora del SNI, a los miembros del SNI, del Sistema Nacional de Investigadores, que recibimos un monumento, digamos como una especie de beca, para que, pues sí, voluntariamente podíamos donar, podía ser una parte, un mes, 2 o hasta 3, sugería, de nuestras, este dinero que nos dan, de nuestras becas, para bueno, apoyar al sector salud. Y hubo una reacción furibunda, de mucho enojo. Bueno, la respuesta nuestra tenía que ver justo con la distinción y el vínculo al mismo tiempo entre solidaridad y justicia, por un lado, y gobierno y Estado, por otro. Entonces, así se lo voy a pasar, pero rápidamente la idea era que parecía que la fuerte reacción en contra de los miembros del SNI, en contra de esa solicitud, no era una obligación, sino que si voluntariamente quieren, pueden, podrían hacer una donación y si así fuera, podríamos recuperar hasta tal cantidad de dinero, ¿no? Que nosotros pensamos que esa reacción tan fuerte se debió, por un lado, a una confusión entre el gobierno y el Estado, es decir, la idea de que muchos están molestos con las políticas gubernamentales de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? El presidente actual, y entonces esto era como, si se da ese dinero es que se están apoyando sus políticas, entonces si estamos en contra del Tren Maya o en contra de muchas otras, no sé, del aeropuerto, de las refinerías, qué sé yo, entonces ¿cómo le vamos a dar dinero? Bueno, es que no se lo vas a dar a él, ese era nuestro punto de vista, sino digamos, a las estructuras de salud del Estado, a las instituciones de salud del Estado que en este momento están soportando un estrés enorme. Eso por un lado. Y por otro lado, a la distinción entre solidaridad y justicia. Entonces, lo que decíamos es justo, se está diciendo que se te invita a hacer una aportación voluntaria, porque no es un asunto no te pueden obligar, es un asunto de que tú tengas o no ese compromiso o ese vínculo con con el resto de los conciudadanos de tu país que están pasando una situación difícil cuando, pues en general, los miembros del SNI estamos en mejor situación. Por supuesto, los hay de diferentes grados, etcétera, etcétera, pero en general, pues estamos en mejor situación que los demás. Y, por supuesto, sin olvidar que eso es un gesto solidario que tiene que ver con, digamos, un compromiso moral, que efectivamente lo deseable sería que hubiera una buena reforma, que hubiera una buena reforma hacendaria y que los impuestos fueran los encargados de recuperar los insumos que se requieren para que la salud sea atendida de manera universal, pues eso es lo deseable. Pero en una situación como esta de emergencia, pues se está apelando a la solidaridad porque ahorita no es momento de generar una ley que en 3 días te consiga ese dinero, pero sí puedes solicitar la solidaridad, ¿no? Entonces, bueno, os lo paso para que lo veáis, ¿no? Pero tiene que ver justo con esto, la distinción, pero al mismo tiempo el vínculo
entre solidaridad y justicia, ¿no? Os lo paso. Sí, pues muchas gracias Maite, muchas gracias Andrea y Denise por sus exposiciones. También muchas gracias a todas y a todos por su participación. Y nos veríamos en la próxima sesión para otras 3 ponencias. Solo 2, solo faltan 2. Para las últimas 2 ponencias y para pues generar este diálogo, ¿no? Que resulta muy, muy enriquecedor. Pues gracias a todos y nos vemos en la próxima sesión.